interesantes. Vamos a dar inicio a unos
Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces para concluir el punto que estamos estudiando de los principios del derecho notarial. Vimos, sí, vamos bien. Es casi que vamos terminando ya el punto del programa. Luego entraríamos al punto del notario. Bueno, vamos a ver, hola a todos, desde TACTIC. Wow. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Eddie. ¿Cómo está Eddie? ¿Cómo le va? Hoy no anda el licenciado Otto por ahí, no todo. Bueno, está auxiliar, licenciado, pero aquí estamos bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Está bien, aquí listo ya para iniciar la actividad. Buenas tardes, Ana Yolanda. Bueno, vamos a iniciar entonces para hoy. Habíamos visto ya los principios, creo que esto ya lo habíamos visto en la mayor parte. Creo que solo únicamente para afinar que no hayan dudas o comentarios al respecto, que tengamos las anotaciones correspondientes. El principio de escritura ya lo vimos todos los elementos. Ahí hay algunos pocos artículos de los que nos pueden servir, necesitamos otros más. El principio de forma también lo vimos las tres clases de requisitos, esenciales, no esenciales y los especiales. El principio que no hemos visto es el principio de extraneidad. Este principio de extraneidad, más que todo, va muy concatenado, va muy unido al principio de imparcialidad. El notario es imparcial, a diferencia del abogado. El abogado es parcial porque el abogado defiende los derechos de su cliente. El notario es imparcial. Es imparcial porque no defiende derechos de nadie, únicamente asesora, únicamente cumple con los requisitos de ley para verificar un negocio jurídico y como consecuencia de eso el notario tiene que ser imparcial. ¿Cómo se regula o cómo podríamos encuadrar ese principio en la legislación? Bueno, hay varias formas como nosotros podemos encuadrar este principio de imparcialidad en la legislación notarial. Uno de ellos es como el principio de extraneidad, de extraño, a eso viene el término, principio de extraneidad, de actuar con extraños. El notario, según la doctrina, solo puede actuar con extraños, en el sentido amplio de la palabra. Eso porque lo que se refiere es que el notario no puede actuar con parientes. Y una de las prohibiciones lo tenemos en el artículo 77 del Código de Notariado, donde se determina que en el numeral 4, que el notario, al notario le es prohibido autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Está en el artículo 77. Y entonces, si actúa con parientes, el principio de imparcialidad se pondría en duda. Entonces, para evitar que se ponga en duda el principio de imparcialidad, entonces no puede actuar con parientes. Parientes dentro del grado de ley, tanto por consanguinidad como por afinidad. Otro elemento encontramos en el artículo 30 del Código de Notariado. Cuando se va a verificar un acto o un contrato, lo vemos en el artículo 30 del Código de Notariado, donde se regula que en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá de las responsabilidades en que incurra si así no lo fue. Es decir, el notario le va a advertir qué responsabilidades va a incurrir la persona si sobre el bien que está vendiendo, si sobre el bien que está disponiendo, pesan gravámenes o limitaciones. Hay quienes consignan gravámenes, limitaciones, anotaciones, pero el código nos exige, la ley nos exige que consignemos si existen gravámenes o limitaciones. Entonces, ese es principio de imparcialidad. También otro elemento que encontramos en cuanto al principio de la imparcialidad
está en el artículo 29, numeral 11. En el artículo 29, numeral 11, donde se determina que el notario dará fe que les advirtió a los otorgantes de los efectos del acto o contrato y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos, que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Es decir, aquí les está está aplicando el principio de imparcialidad, que tiene mucha relación con el principio de extraneidad. Entonces vemos ahí que a eso se debe este principio de extraneidad, porque no puede actuar con sus parientes ni a favor suyo, y además de eso, que el principio de imparcialidad, donde tiene que aplicar el artículo 30 del Código de Notariado y el 29, numeral 11 del Código citado. A eso se refiere entonces el principio de extraneidad. El principio de inmediación, me recuerdo que ya lo habíamos explicado, habíamos mencionado relacionado a que el notario tiene que estar presente desde el momento del requerimiento hasta el momento de la autorización del instrumento público, y esa presencia la va a materializar con las antefirmas. La antefirma ante mí, el notario está haciendo constar que él estuvo presente, porque todo lo que consigna dice: el infrascrito notario da fe que lo escrito me fue expuesto. Eso lo de haberles advertido de la obligación de presentar el testimonio al registro, de haberles advertido del pago de los impuestos. Eso lo consignamos al final de la escritura, y entonces ahí estamos materializando el principio de inmediación con la antefirma ante mí. Y luego tenemos otro grupo de principios que creo que no habíamos mencionado algunos de ellos, como por ejemplo el principio de autenticidad. El principio de autenticidad se refiere que el notario le da validez, le da autenticidad a los actos o contratos. ¿Cómo le da esa autenticidad? Bueno, al momento de la autorización. ¿Y cómo los autoriza? Con la firma que ha registrado en la Corte Suprema de Justicia. Así los autoriza. Y entonces la autenticidad también está regulada en el artículo 186, los documentos del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos extendidos por notario producen fe y hacen plena prueba. Se tienen por auténticos, producen fe, es decir, se tienen por auténticos. Y entonces vemos ahí el principio de autenticidad, que es el momento en que el notario le da valor jurídico a lo redactado al autorizar el instrumento público. El principio de unidad de acto, me recuerdo que lo vimos en la sesión del viernes. Si no fue así, o si hay alguna duda, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, correcto, así es, Román. Si hay alguna duda al principio de unidad de acto, que vimos que el principio de unidad de acto se da en 3 instrumentos públicos: en los testamentos, en las donaciones por causa de muerte y en las actas notariales. ¿Por qué se da en estos 3 instrumentos? Porque se consigna la hora en que inicia y la hora en que finaliza. Así se materializa el principio de unidad de acto. Y es más, en el artículo 42 del Código de Notariado vamos a encontrar donde está regulado este principio de unidad de acto, en el artículo 42, veamos acá. En el artículo 42, en el numeral 8, encontramos este fundamento jurídico de la unidad de acto. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales contenidas, contendrá las especiales siguientes. Numeral 8, que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Por eso se llama unidad de acto. Y lo encontramos también en el artículo 44, donde se menciona lo concerniente a la donación por causa de muerte.
El principio de especialidad, también lo mencionamos en la sesión anterior, está regulado en el artículo 110 del Código de Notariado. Los derechos y las obligaciones del notario no pueden modificarse por circulares, por disposiciones administrativas, sino que debe ser por reformas expresas a la ley. Entonces, ese principio de especialidad se refiere a que cualquier modificación a los derechos o a las obligaciones que tiene el notario deben de ser, deben de contenerse en una ley expresa donde se determine cómo puede el notario ejercer sus derechos y cómo puede el notario contraer obligaciones. Es decir, las obligaciones del notario, sí, Milton, Daniel, le escucho. Buenas tardes, licenciado. ¿Este principio de especialidades también se le conoce como unidad de contexto o no? Correcto, así es, así lo menciona el propio artículo 110. Para mantener la unidad de contexto del Código de Notariado, debe de modificar, hacerse como una reforma expresa a la ley. Creo que el único que reúne ese requisito es el artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre Inmuebles, único sobre inmuebles, donde modifica el artículo 38. Y así lo regula el artículo 45 de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles. Se reforma expresamente el artículo 38, el cual queda de la siguiente manera, y ahí hace la reforma como queda el artículo 38 del Código de Notariado. Y ahí nos reformó una obligación que tenemos de remitir los avisos, para remitir los avisos de los contratos que están regulados en el artículo 38 del Código de Notariado. Entonces, a eso se refiere el principio de especialidad, y con base a lo que estaban mencionando por acá, relacionado a que también se le llama principio de unidad de contexto. Bien. El principio de protocolo solo les voy a hablar de una forma así muy amplia, porque hay un punto del protocolo del programa, creo que es el punto 9 o 8 en el programa, que se refiere al protocolo, donde vamos a poder, sí, es el punto 9, el punto 11, es el último punto del protocolo, donde vamos a poder entrar un poquito más a fondo sobre algunos elementos del protocolo. Por el momento vamos a basar este principio con base al artículo 8 del Código de Notariado. ¿Qué es el protocolo? Y vemos que en el artículo 8 encontramos la definición, pero lo vamos a ir estudiando detenidamente, porque ese artículo 8 lo podemos dividir en dos partes. Vamos a ver la primera parte, que sería la parte instrumental, es decir, la parte de los instrumentos públicos. Y entonces en el artículo 8 del Código de Notariado vamos a encontrar la parte instrumental. El protocolo es la colección ordenada, escritura matriz, acta de protocolación, tomas de razón de legalización de firmas. 1947. En ese año entró en vigencia el Código de Notariado, el 1 de enero de 1947. 3 instrumentos públicos. Sin embargo, el 1 de julio de 1964 entra en vigencia el Código Civil. Y en el artículo 962 del Código Civil nos viene a incorporar otro instrumento público. El artículo 962 del Código Civil regula lo siguiente. Perdón, no es el 962. Estoy equivocado. 496. No, bien, estamos por aquí. O sea, aquí está, no es vamos a ver. Vamos a encontrar que en el caso del testamento cerrado, en el artículo 959, encontramos las formalidades del testamento cerrado. Y en este testamento cerrado vamos a encontrar que
Sí, en el 962, autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervienen. Entonces ahí tenemos el fundamento jurídico en el artículo 962, donde se determina que cuando se autoriza un testamento cerrado, el testamento cerrado lo vamos a autorizar en un sobre manila. Introducimos el testamento y aquí en este sobre vamos a redactar un acta notarial. Aquí vamos a ver, por eso tiene que ser un sobre de este tamaño. Ya que hemos redactado el acta notarial en el sobre, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una hoja de protocolo y en el protocolo vamos a transcribir lo que está en el sobre, en el aplica, porque ya explica, lo que está en el sobre, lo vamos a transcribir en la hoja de protocolo. Entonces ese es el cuarto instrumento público que se autoriza en el protocolo. Conclusión, 4 instrumentos públicos que se autorizan en el protocolo: escritura matriz, acta protocolación, toma de razón de legalización de firma y transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Los 3, artículo 8 del Código de Notariado, y el cuarto, artículo 962 del Código Civil. Entonces ahí vemos la definición de protocolo. ¿Qué otro nombre recibe el protocolo? Eso ya lo mencionamos con base al artículo 30 de la Constitución Política de la República y el artículo 21 del Código de Notariado. El protocolo también se le denomina registro notarial. Y el protocolo es un impuesto que debe de cubrir el notario. El protocolo es un impuesto con base al artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Es un impuesto que debe cubrir el notario, cuyo valor es de 10 quetzales por cada hoja de protocolo. Entonces vemos que en cuanto al protocolo, es un registro estatal, es decir, es del Estado, no es del notario. Lo que paga el notario es un impuesto. Y además de eso, el notario es depositario del protocolo con base al artículo 19 del Código de Notariado. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. ¿Para qué sirve el protocolo? Pues sirve para redactar y autorizar los instrumentos públicos que la ley nos permite hacer, ¿verdad? Artículos 8 y 9 también del Código de Notariado. Ahí tenemos algunos artículos que se citan. El principio de función integral. No sé si hay alguna duda o algún comentario. El principio de función integral. ¿En qué consiste esa función integral? Bueno, ya vimos que si la función notarial es el quehacer del notario, es la actividad que el notario desarrolla en el ejercicio de su profesión, la función notarial, pues la función debe ser integral. Esa actividad que el notario desarrolla debe de ser integral. Y entonces tiene 2 elementos: las obligaciones que tiene el notario y los gastos en que va a incurrir. Pues vamos a ver gastos de qué, porque eso es únicamente para tener una idea de lo que vamos a exponer. Las obligaciones. El notario tiene 2 clases de obligaciones, 2 grupos, 2 clases. Las obligaciones se clasifican en 2 grupos. Esto nos va a hacer más adelante, que lo vamos a ver detenidamente, cuando estudiemos nuestra ley de colegiación profesional obligatoria, cuando estudiemos nuestro código de ética profesional. Un grupo que se llama obligaciones propias de ser notario. Esto creo que ya lo he mencionado en algunas oportunidades. En el momento que se le impone la toga, el bonete al profesional, el momento que ha juramentado ante las autoridades de la facultad, en ese momento recibe la fe pública. En ese momento ya es notario, ya es notario. Ya se le ha conferido el título, así le mencionan las autoridades. Le conferimos el título de notario.
Por supuesto que el de abogado también, pero ahorita nos interesa el de notario. Se le confiere el título de notario. Ya es notario. Ahora vienen las obligaciones propias de ser notario. ¿Cuáles son esas obligaciones? Bueno, ejemplo, la colegiación profesional obligatoria, artículo 90 de la Constitución Política de la República, artículo 1 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. La colegiación profesional, eso es una obligación propia de ser notario. Otra obligación propia de ser notario es registrar la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia. Esa es obligación propia de ser notario, por el solo hecho de ser notario. Esos son algunos ejemplos para que comprendamos esa clase de obligaciones. A eso los tratadistas le han llamado obligaciones jurídicas. Claro, todas están en la ley, no pueden haber obligaciones que no estén en la ley. Lo que pasa es que para diferenciar, porque el otro grupo de obligaciones propias de ser notario, las encontramos en las obligaciones deontológicas, es decir, las obligaciones de ética. Cuando estudiemos el Código de Ética Profesional, nos vamos a dar cuenta que el notario tiene obligaciones de carácter ético. Su conducta, cómo debe de conducirse el notario. Como somos notarios, las 24 horas del día, los 365 días, pues somos notarios, entonces debemos de mantener esa conducta. Entonces, no como lo regula la ley de código de ética, no podemos tener una conducta licenciosa, es decir, hacer lo que se nos da la gana, no podemos. Porque atentamos en contra del prestigio y el decoro de la profesión. Entonces, esas son obligaciones deontológicas, de ética profesional. Ese es un grupo de obligaciones que tiene el notario. El otro grupo de obligaciones se clasifica en tres. Ese grupo de obligaciones se llama obligaciones derivadas, producidas o a consecuencia de autorizar un instrumento público. ¿Se recuerdan cuántos instrumentos públicos podemos autorizar? Son 7. De cualquiera de los 7 tenemos obligaciones que cumplir, ¿no? Y esas obligaciones derivadas o producidas o consecuencias de autorizar un instrumento público se clasifican en 3 categorías. Las obligaciones previas. Cuando vamos a autorizar una escritura de compraventa de bien inmueble, así es la denominación, compraventa de bien inmueble, no es solo compraventa o contrato de compraventa, no, contrato de compraventa de bien inmueble. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos una obligación previa, es identificar a las personas. ¿Y cómo los podemos identificar? Pues en el artículo 29, en el numeral 3 y en el numeral 4, están las formas cómo podemos identificar a las personas, a los comparecientes. Les vamos a llamar ya por su nombre, comparecientes en una escritura pública, requirentes en un acta notarial. ¿Cómo los podemos identificar? Bueno, pues en el artículo 29, numeral 3, la fe de conocimiento. ¿Qué es eso? ¿Cómo es esa forma de identificar? Bueno, porque yo lo conozco. Yo conozco a la persona que va a comprar o que va a vender o que va a dar en arrendamiento o que va a otorgar un mandato o que va a recibir un mandato. Yo lo conozco. Pues fue mi vecino desde hace muchos años. Es mi vecino en la actualidad desde hace muchos años. Estudió conmigo en el posgrado, en la licenciatura, estudió conmigo en la primaria, estudió conmigo en básicos. Ahí ven ustedes que hay reuniones de excompañeros de distinta categoría de educación, ¿no? De básicos, de diversificado, de promoción. Los conocemos, sabemos quién es. Entonces, cuando conocemos quién es la persona, damos fe de conocer. Entonces vamos a indicar ante mí, fulano notario comparece, Juan Pérez, 40 años, casado, guatemalteco de este domicilio, médico y cirujano, a quien doy fe de conocer. Ya lo identifiqué. Con fe. Pero muchos redactan aquella redacción que hacen en la calle, ¿verdad? En la calle, aquí estamos en la facultad, en la calle,
persona de mi anterior conocimiento. Pues eso no es una forma de identificar, porque la ley no nos exige que consignemos si lo conocemos con anterioridad. La ley lo que nos pide es que demos fe de conocer. De que lo conocemos con anterioridad, cualquiera puede decir. Cualquier vecino, yo lo conozco desde hace tiempo. Cualquier vecino lo puede decir. Pero dar fe de conocimiento solo lo puede hacer el notario, nada más. En el artículo 29, numeral 3, del Código de Notariado, encontramos: los instrumentos públicos contendrán, numeral 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Ahí está el fundamento. No es que nos estemos inventando, es únicamente la interpretación de la ley. Fe de conocimiento. Y así lo vamos a redactar. El otro semestre, cuando ya nos toque redactar una escritura, así lo vamos a redactar. No vamos a seguir ese estereotipo, persona de mi anterior conocimiento, no. A quien doy fe de conocer. Entonces, esa es una obligación previa. ¿Y qué pasa si no lo conozco? Nunca lo he visto, hasta ahora viene y requiere mis servicios profesionales. Pues lo identifico a través del documento personal de identificación con base al artículo 29, numeral 4. Los instrumentos públicos contendrán, numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario. Por medio de la cédula de vecindad, ya no existe la cédula de vecindad, y entonces aplicamos el artículo 18 del reglamento del Registro Nacional de las Personas. Documento personal de identificación, que es el documento de identificación vigente. Entonces lo identificamos a través del documento personal de identificación. Tiene un código único de identificación que le llaman CUID. Si ustedes toman su documento personal de identificación, se van a dar cuenta que ahí tiene un código único de identificación y que tiene 3 grupos de cifras. Y entonces tenemos que identificarlo a través del código único de identificación, en letras. No podemos consignar cifras en el instrumento público, es en letras. Esas entonces son obligaciones previas. Luego vienen... sí, Eddie, le escucho. Licenciado, una consulta. Con el tema, por ejemplo, de las obligaciones previas, también podría ser que el notario le indique a las partes, ¿verdad? Que, por ejemplo, el bien inmueble que se está poniendo a disposición puede tener gravámenes o no sería una obligación previa. Eso es una obligación simultánea. Eso ya ahorita lo voy a explicar. Ya lo habíamos mencionado en el principio de extraneidad, que es una circunstancia que el notario debe hacer constar, pero ¿en dónde lo hace constar? En el instrumento público. ¿En qué clase de escrituras? Porque no todas las escrituras lo llevan. Entonces, ¿en qué clase de escrituras y en qué momento? ¿Le escucho, María José? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, me queda una duda en lo que usted explica en cómo se consigna el DPI. Como tenemos 3 grupos de números, ¿verdad? ¿Cómo se consigna ese número escrito? Bueno, lo que vamos a consignar es quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación, números, porque son 3 grupos, números. 2320, 420.805, 0101. Ah, ok. Gracias, licenciado. Es que hay quienes le consignan espacio, pero eso no es necesario. Eso no es necesario consignar la palabra espacio, no sé por qué lo hacen. Bueno, eso lo podemos, cuando lo estamos escribiendo en letras, como lo escribimos en letras, ¿cómo se separan? Con comas. Así es la redacción. Bien, entonces eso lo vamos a ver cuando veamos la técnica notarial en el próximo semestre, cómo vamos a redactar los instrumentos públicos. Pero, claro, le doy respuesta a su pregunta. Les decía que esas son las obligaciones previas. Claro, hay más obligaciones, pero ahorita no quiero evadir mucho con esto, porque eso lo vamos a ver en un tema específico. Le escucho yo.
Ana Yolanda, tu micro. Perdón, ¿No? ¿No tiene pregunta, Yolanda? ¿No? Bueno. Entonces, ese es un ejemplo de obligaciones previas. Hay más, por supuesto, hay más. Y dependiendo del acto contrato, también así surgen las obligaciones previas. Pero para que tengamos un ejemplo. Luego, las obligaciones simultáneas. Las obligaciones simultáneas es cuando ya estamos redactando el instrumento público. Por ejemplo, una declaración jurada, ¿no? Hay actos, hay contratos que deben de contener declaración jurada, ¿no? Y el notario le va a juramentar y va a hacerlo constar en el instrumento. El infracito notario procede a juramentar al señor fulano y le advierto de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio y quien manifiesta que se va a conducir con la verdad en la presente diligencia. ¿Por qué se va a juramentar? Un acto, por ejemplo, en el artículo 5 del Código Civil vamos a encontrar un acto que debe de contener una declaración jurada y que el notario debe de hacerla constar en escritura. En el artículo 5, el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los apellidos que le corresponde, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública ante notario. Entonces ahí tenemos hecha en escritura pública ante notario. Y ahí tenemos un ejemplo de declaración jurada en la redacción del instrumento público. Esto es para que tengamos una idea de la obligación simultánea que tiene el notario al momento de estar redactando el instrumento público. Y luego vienen las obligaciones posteriores. Las obligaciones posteriores, dependiendo del negocio jurídico, dependiendo del acto o del contrato, el notario debe cumplir con las obligaciones que la ley le determina. La mayoría de veces, esas obligaciones son avisos. Avisos que tenemos que remitir. Por ejemplo, cuando autorizamos un testamento. Cuando autorizamos un testamento que tiene sus obligaciones previas, simultáneas y posteriores, tenemos que remitir un aviso que está regulado en el artículo 45 del Código de Notariado. Ese artículo 45 nos va a remitir al 1129 del Código Civil. ¿Dentro de cuánto tiempo tenemos que remitir el aviso? ¿A qué institución tenemos que remitir el aviso? ¿Qué pasa si remitimos el aviso después del plazo que señala la ley? ¿Qué sanción nos van a imponer? Entonces, esa es parte de la función integral del notario, cumplir con esas obligaciones que tiene en el ejercicio de su profesión. Y después, el otro elemento de la función integral son los gastos. Cuando se incurre en errores, vimos que el notario, al redactar el instrumento público, puede incurrir en errores. Le escucho, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa. Fíjese que tengo un par de dudas con respecto a las obligaciones de ética y deontológicas. Hablando del tema anterior, estas entraban en las obligaciones propias de ser notario, me imagino. Correcto, así es. Y también tenía otra duda cuando estábamos hablando del principio de protocolos, que nos dijo que este se dividía en dos partes. La primera es la instrumental y la segunda no sé si no la dijo. Sí, les mencioné esto y entonces les dije que como hay un tema, el tema número 11, que se trata exclusivamente del protocolo, pero claro, con gusto le voy a resolver la inquietud. Tiene dos partes el protocolo. La parte instrumental, que son 4 instrumentos públicos, artículo 8 del Código de Notariado, más 962 del Código Civil, y el último párrafo del artículo 8. Y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, es decir, con base a la ley del notariado. Nosotros le decimos Código de Notariado y en la pasta sí dice Código de Notariado, no es código. El propio artículo 8 es uno de los tantos que menciona, se refiere a esta ley. Es una ley. Pero nosotros no sé de veras por qué le decimos Código de Notariado, pero es una ley. Y en esta ley
están regulados otros documentos que el notario va a registrar, es decir, que el notario va a incorporar en el protocolo. ¿Y cuáles son esos documentos? Porque yo sé que después le va a surgir la duda. Pues la razón de cierre, que está regulada en el artículo 12, del 12 del Código Notariado, el índice, que está regulado en el artículo 15, y los atestados. Entonces, estábamos en el principio de función integral. Ese principio tiene, ya vimos las obligaciones que son de 3 categorías, las previas, las simultáneas y las posteriores, y ahora el otro elemento de la función integral son los gastos. Bueno, ¿y qué gastos? Porque de conformidad con el contrato de servicios profesionales en el 2026-2027 del Código Civil, determina que la parte que contrata está obligada a cubrir los gastos de escritura, los gastos también que incluyen los gastos de escritura, los impuestos, los honorarios, las inscripciones en los registros. ¿Y qué gastos entonces se refiere? Se refiere a aquellos gastos en que se va a incurrir porque el notario se equivocó en algún elemento de la redacción del instrumento. Por ejemplo, si como notario redacto un instrumento público, pero no le consigné la edad a uno de los comparecientes y presento el testimonio al registro de edad, a cualquiera de los registros, digamos al registro de la propiedad, que es lo más común, presento el testimonio al registro de la propiedad, van a decir, se suspende porque no le consignó la edad a uno de los comparecientes. ¿Qué puedo hacer? Bueno, con base al artículo 77, numeral 4 del Código de Notariado, lo que puedo hacer es una escritura de aclaración. Voy a aclarar la escritura con la antefirma por mí y ante mí. Voy a autorizar una escritura de secundaria o accesoria de ampliación, donde voy a consignar que autoricé una escritura, que se me olvidó consignar la edad y que la edad del vendedor es de tantos años. Ya enmendé. Pero para eso usé una hoja de protocolo. Para redactar eso usé una hoja de protocolo. Aunque no la utilice toda, pero ya usé la hoja. 10 quetzales de la hoja. Tengo que extender testimonio. Pues tengo que extender testimonio, pues afortunadamente no paga impuestos con base al artículo 14 de la ley del timbre fiscal, no paga impuestos, pero Compañeros, disculpen, ¿ustedes escuchan? No, creo que se quedó congelado. Gracias, pensé que era mi compu. Disculpe, compañeros, el licenciado solo dijo obligaciones previas y simultáneas. No, dijo posteriores también. Gracias. entonces decía que se va a utilizar algunos, se va a incurrir en gastos. Esos gastos en que se incurra, ya sea porque cometí como notario, cometí un error, tengo que autorizar una escritura de aclaración, de ampliación,
de modificación por error mío, como notario, error de forma, ¿no? De forma. Vimos que hay errores de redacción. ¿Cómo se enmiendan los errores de redacción? Testados, adicionados, entrerenglonados, excedidos, fuera de margen. Error de forma, escrituras de ampliación o modificación. En el artículo 77 del Código de Notariado vamos a encontrar que al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Literal E. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que se hubiere incurrido, siempre que no sean de los errores que regula el artículo 96 del Código de Notariado. Entonces vemos que hay distintas clases de errores, errores de redacción, errores de forma, y hay otros errores de forma, pero que están regulados en el 96 y que esos ya no los podemos enmendar con la antefirma por mí y ante mí. En eso vamos a incurrir en gastos. Vamos a incurrir en gastos si también deterioramos el protocolo, si echamos a perder alguna hoja de protocolo, pues vamos a incurrir en gastos. Y eso lo encontramos en el artículo 97 del Código de Notariado, donde se regula este elemento de la función integral. Los gastos que ocasione la reposición de protocolo serán por cuenta del notario, quien a su vez podrá reclamar el valor de dichos gastos de la persona que resulte culpable. Es decir, si yo cometo un error como notario, para enmendar ese error, tengo que buscar la forma, cómo enmendarlo. Si es de forma, pues lo puedo hacer. Omití la edad de uno de los comparecientes, una escritura de aclaración, ¿vale? Aclarando que consigné que por error, no por error involuntario, no, porque eso no es cierto. Los errores no son voluntarios, entonces no podemos decir por error involuntario, no, si los errores no son voluntarios, los errores son por descuido, por imprudencia, por ignorancia, pero no son por voluntad. Yo no sé por qué dicen es que es un error involuntario, no, si los errores son errores. Entonces, consignamos que cometí error y que el apellido perdón, que la edad del vendedor es de 40 años. Ya, una escritura por mí y ante mí. Lo vamos a ver ya despacio cómo se redactan, porque aquí solo estoy dando una pequeña idea nada más. Cómo se redacta ese instrumento público. Esos gastos que provoque los tengo que sufragar. A eso se refiere. Cuando presento el testimonio al registro de la propiedad, la regla general son 160. Cuando el contrato, el valor de la compraventa de inmuebles es de 10,000 quetzales, tengo que pagar 160 en concepto de honorarios por inscribirlo en el registro. Si me lo suspenden, de esos 160 me descuentan 25 quetzales. Y cuando lo vuelvo a presentar, tengo que pagar los 160. Lo que me devolvieron, tengo que sumar los 25 de mi bolsa, porque me los había dado al cliente. Le tengo que sumar los 25 de mi bolsa para poder enmendar el error. Le escucho, María José. Licenciado, disculpe, por mi conexión no le escuché mucho cuando explicaba lo de qué sucede cuando no consigna la edad. Cuando no se consigna la edad, lo que podemos hacer es autorizar una escritura de ampliación. Con base al artículo 77, literal E del Código de Notariado, porque es un error de forma. Es decir, omitir un elemento de forma no esencial, la edad, y entonces lo puedo aclarar lo puedo resolver o enmendar de la palabra. Lo puedo enmendar con una escritura de ampliación que la voy a autorizar por mí y ante mí. ¿Qué quiere decir eso? No necesito que llamar a mis clientes que vengan a firmar porque lo puedo autorizar solo como notario. A eso se refiere. Bien, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, alguna otra observación que teníamos la presentación, pero como se nos fue, tuvimos el problema que se nos fue la
la señal. Escucho, Verónica. Buenas tardes, licenciado. Solo tengo una consulta. Fíjese que yo estuve trabajando con una abogada hace aproximadamente un año, pero a mí me daba pena preguntar por qué en las escrituras a veces en la última parte se ponía cancelada y se hacía como unos tachones, pero no eran tachones, sino que eran como líneas abajo de la palabra cancelada. Ah, muy bien. Como dentro de las, perdón, dentro de los instrumentos públicos que regula el Código de Notariado, tenemos las escrituras principales, las escrituras accesorias y las escrituras canceladas, con base al artículo 37 del Código de Notariado. Una escritura cancelada es un instrumento que no nace a la vida jurídica, porque no ha sido firmado por uno o por todos los comparecientes. Con uno que no firme, tenemos que cancelar la escritura. Esa escritura solo hacemos una razón indicando que se cancela. Así, sencillamente. Cancelada y la firma del notario. Eso es lo que tenemos que consignar nada más. Eso quiere decir que no firmó alguno de los comparecientes y como consecuencia de eso hay que cancelar el instrumento público. De esa escritura cancelada, como no nace la vida jurídica, lo que tenemos que hacer es remitir un aviso al Archivo General de Protocolos con base al artículo 37 del Código de Notariado. A eso se debe que se cancele la escritura y se llena con líneas para no utilizar la hoja o el espacio que había en la hoja, se llena con líneas porque así lo regula el artículo 13 del Código de Notariado, que los espacios en blanco se van a llenar con una línea. A eso se debe una escritura cancelada, se hace una razón. No hay que explicar por qué. Gracias, licenciado. No hay que explicar por qué la cancelé, solamente cancelada. Se puede cancelar porque uno no firmó o todos no firmaron, o porque se incurrieron en muchos errores. Se desconfiguró la hoja en la impresora y hay que cancelarla. A eso se debe. Bien, entonces vemos ahí que esos son los elementos del principio de función integral en cuanto a los dos elementos que contiene, las obligaciones que tiene el notario y los gastos en que pueda incurrir. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación en cuanto a ese tema. Escucho, Ed. Licenciado, continuando, por ejemplo, con el ejemplo que dio la compañera, ¿verdad? Las escrituras canceladas, ¿a quién se le atribuyen esos gastos que se surtan, ¿verdad? Con respecto a estas escrituras. Esos gastos los tiene que pagar el notario, como lo leímos en el artículo 97 del Código de Notariado. En el artículo 97 lo que se regula son los gastos de la reposición de protocolo en caso que se cometa una pérdida o un deterioro o una destrucción del protocolo, pero esos gastos son igual para los errores que cometemos. Los gastos que ocasionen la reposición del protocolo serán por cuenta del notario. Igual, si cometemos un error, yo no le voy a decir a mi cliente, mire, fíjese que cometí un error, no me dieron bien la clase de notariado, no aprendí bien. Entonces, no le puedo decir eso a mi cliente. Entonces, mejor lo resuelvo por mi cuenta, por mí, ante mí, y tengo que sufragar los gastos, porque fue error del notario. Cuando es error del notario. Gracias, licenciado. Estas son las características. Lo que pasa es que esta presentación me ha servido a mí de guía porque me ha servido en otras oportunidades y esto ya lo habíamos visto, las características del derecho notarial. Ya lo habíamos platicado, cuáles son los elementos que lo hacen diferente a las demás áreas del derecho. Y entonces creo que en esto no vamos a reparar mucho, salvo que hubiera duda, algún comentario o alguna observación. Y de la misma manera vimos que el derecho es una unidad que únicamente se clasifica por áreas, no se puede dividir, no se puede atomizar, sino que únicamente son áreas que se clasifican para su estudio, para su aplicación. Y que el derecho tiene dos elementos, la norma jurídica y los elementos doctrinarios. Eso es lo que representa
esta gráfica que tenemos ahí. Los sistemas fue lo último que vimos el día viernes, el sistema de notario sajón y el sistema de notario latino. Dentro de las características que tiene cada uno de ellos, vimos que el notario latino tiene fe pública, el notario sajón también tiene fe pública, ambos tienen fe pública, ¿no? Pero el notario sajón solo tiene fe pública para autenticar firmas, nada más. Lo del contrato, el contenido, no tiene nada que ver el notario en el sistema sajón. En el sistema latino es un profesional del derecho, explicamos por qué es un profesional, debe obtener el título facultativo, es un funcionario público. La ley le da la categoría de funcionario público, no obstante que no recibe sueldo del Estado, no pertenece al engranaje estatal o burocrático, no pertenece al notario, es un profesional libre en su ejercicio, pero sí está catalogado como funcionario público. Si no, solo miren el artículo 92 del Código Civil, funcionarios que autorizan el matrimonio, y ahí está el notario. Es decir, le está dando la categoría de funcionario. Es un profesional independiente, no recibe sueldo del Estado, lo único que recibe el Estado es la fe pública, nada más, pero es un profesional independiente. Es más, es tan independiente que puede ejercer en todo el territorio nacional, no tenemos límite, en Guatemala no tenemos límite. Yo he tenido el privilegio de ya recorrerme casi toda la república, sí, toda la república ya en el ejercicio de la profesión, por actas notariales, escrituras públicas, pues, podemos ejercer en todo el territorio nacional. Es más, podemos ejercer afuera del territorio nacional, siempre y cuando cumplamos con el requisito del artículo 27, es decir, remitir el aviso que vamos a salir del territorio nacional y que el acto contrato surte efectos en Guatemala. Eso con base al artículo 43 de la ley del organismo judicial, que determina que los notarios podemos autorizar actos o contratos en el extranjero siempre y cuando surtan efectos en Guatemala. Redactamos el instrumento público, tenemos los conocimientos jurídicos, científicos y técnicos para redactar el instrumento público. Como consecuencia, somos autores y responsables del contenido del instrumento público. Se nos asume la responsabilidad. No podemos decir lo hizo mi asistente, lo hizo mi procurador, lo hizo mi secretaria. Es posible que así sea, pero la responsabilidad es del notario, ¿no? Entonces, es el que redacta el instrumento público. Aparte de eso, es imparcial. Ya vimos el principio de extraneidad, es una base para el principio de imparcialidad. El notario no es como el abogado defiende los derechos de su cliente, el notario no, el notario es imparcial. Y esa imparcialidad la vimos en el artículo 30 del Código de Notariado y en el artículo 29, numeral 11. En el artículo 29, numeral 11 del Código Notariado se determina la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato. Es decir, hay que advertirles cuáles van a ser los efectos a las dos partes. Hay que advertirles por el principio de imparcialidad. Mientras que en el sistema sajón ya vimos cuáles son las características. El notario sajón no redacta el instrumento, él solo autentica las firmas. Sí tiene fe pública para autenticar firmas, no necesita ningún título, únicamente ciertos conocimientos generales de derecho y una cultura general. Aparte de eso, su función es por un tiempo determinado, es decir que la autorización que le da la Corte es por 3 años, por 5 años, y eso debe consignar en el sello profesional. Bueno, no es sello profesional porque no tiene título, no es profesional, pero sí debe consignar en el sello, debe consignar cuándo expira su función. Y vimos las variantes del sistema funcionario judicial en el artículo 6 del Código de Notariado, y aplicamos también el 70, literal G, de la Ley del Organismo Judicial. Notario funcionario administrativo, vimos el artículo 10, el escribano de Cámara y Gobierno y los cónsules y agentes diplomáticos cuando sean notarios. Y aquí sumamos el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial.
El notario de profesión libre, que somos nosotros, tenemos profesión libre porque podemos ejercer en todo el territorio nacional. Lo que necesitamos es tener el domicilio en la República, que es uno de los requisitos que están en el artículo 2 del Código de Notariado. Y podemos ejercer en el extranjero, ya lo habíamos explicado. Notario de número numérico de oposición, eso se utilizó en Guatemala después de la independencia, se utilizó durante un tiempo, en la época de la colonia, notario de número, pero como eran muy pocos notarios, hubo necesidad de autorizar a los jueces que ejercieran el notariado, porque había muy pocos notarios, esa era la razón. Pero después se quitó el notario de número y se quedó el notario de profesión libre, permitiéndole hasta la vigencia de la ley de organismo judicial actual que los jueces pudieran ejercer la función de notarios cuando se cumplieran los requisitos que exige el artículo 6 del Código Notariado. Bien. Entonces ahí estamos terminando ya el punto del programa. El próximo viernes entramos ya con el otro punto que se llama el notario, donde vamos a ver otros elementos relacionados con la función del notario. No sé si alguna duda, algún comentario, alguna observación, algo que no haya quedado claro, ya sea de hoy o de las sesiones anteriores. Joseph, le escucho. ¿Qué tal, Lick? Nuevamente yo lo vuelvo a molestar. No me molesta, Joseph, por favor, no, de ninguna manera. Gracias por aclararlo, Lick. Fíjese que tengo duda con respecto al sistema de notario de número, el numérico de oposición. Fíjese que yo estaba viendo que los anteriores tienen remanentes en la ley, pero no dio ningún remanente en la ley sobre ¿verdad? ¿No hay alguno? No, ya no hay ningún remanente, ninguna reminiscencia, porque desde antes de la época de don Justo Rufino Barrios, antes era un oficio, por eso todavía muchos dicen mis oficios notariales, pero cuando vino don Justo Rufino Barrios, que él era notario, y él llegó a ser presidente, en esa época, él le traslada a la Universidad de San Carlos la facultad de otorgar el título, y entonces ya no es un oficio, sino que ahora es una profesión, porque se requiere el título facultativo. Hasta antes de Justo Rufino Barrios existió el notario del número, pero después desapareció y ya no se encuentra regulado. Entonces, de tal manera que de Justo Rufino Barrios al actual Código de Notariado, creo que han habido 2 anteriores más, ya no se regulaba el notario de número, porque ya no se aplicaba en Guatemala. En la historia sí está. En la historia sí está que había notario de número, que había que depositar una cantidad de dinero para poder ejercer, porque no había colegio. Bueno, el colegio profesional tiene ya 200 años. Entonces, pero como antes era colegio de abogados de Guatemala, no era abogados y notarios. Eso hasta hace poco que se le incorporó de abogados y notarios, porque el título que se reconocía antes era el de abogado. Sin embargo, en eso de número ya no se aplicó en Guatemala. Entonces no hay ningún antecedente más que histórico en un material que les vamos a enviar. Es el único antecedente que hay. Regulación jurídica ya no. Y ese sistema se usa en Centroamérica, se usa en Panamá, en la mayoría de los países de Sudamérica. En México se utiliza también el sistema de número. En Europa, en España y en Francia se utiliza el sistema de número. En Guatemala no hay antecedente. Lick, disculpe, otra duda. Con respecto a las variantes del sistema latino, 2 ya no están nada como que enraizadas en este momento, que actualmente, que sería el de funcionario judicial y del que vamos a hablar, pero de funcionario administrativo, según los artículos que habíamos mencionado, el 10 del Código Notariado, el 6 numeral 2 del Código Notariado y el artículo 43 de la del OJ, también, eso sí están o sea, este sistema de notario funcionario administrativo sí está como que todavía vivo dentro de nuestro sistema,
o también tengo que agregar, digamos, anotar en mi ley de que ya no están vigentes. No, sí están vigentes, están regulados, pero solo hay 3 casos. El notario escribano de Cámara y Gobierno es un funcionario administrativo. Él o ella, no sé si es notario o notaria, en la actualidad no sé, pero recibe sueldo del Estado. Tiene instalaciones donde va a ir a prestar su función notarial. No puede actuar con particulares, porque es el encargado de autorizar los actos o contratos donde una de las partes o ambas partes son el Estado. Por ejemplo, el organismo judicial con el ejecutivo o el legislativo con el judicial, contratos que se dan de esa naturaleza o entre las instituciones del Estado, quien lo va a autorizar es el escribano de Cámara de Gobierno, que existe, está actual, y hay unos, cuando lleguemos en ese momento, vamos a ver qué ley regula al escribano de Cámara de Gobierno, que son acuerdos del Ministerio de Gobernación, porque ahí pertenece. Y ese es un funcionario, y los otros funcionarios son los cónsules o agentes diplomáticos. Los cónsules o los agentes diplomáticos en el extranjero, siempre que sean notarios, siempre que estén en el extranjero, porque si viene a Guatemala no puede ejercer la función notarial, salvo que se va al extranjero, que lo nombran como cónsul o embajador, que es el agente diplomático, el embajador, y si es notario, puede autorizar actos o contratos que surtan efectos en Guatemala. Entonces, eso sí está vigente todavía. Gracias, y también otra duda, disculpe mucho. Habíamos mencionado en la clase, en esta misma clase, sobre 2 estados que aún se regían por la variante del sistema notario funcionario, que eran 2 estados, si no estoy mal, de Alemania. Es que yo no escuché bien los nombres en ese momento, pero los encontré en un documento de la UIN, y mencionaban a Baden y a Württemberg. No sé si eran esos los que había mencionado. Sí, esos son justamente que todavía siguen el sistema de judices cartulari, es decir, jueces que cartulan o jueces de notarios. Y sí, solo Baden y Württemberg son los únicos estados de Alemania que aún siguen aplicando este sistema. Las partes que desean realizar un negocio jurídico presentan un escrito ante los magistrados y los magistrados resuelven, dictan una resolución y eso hace las veces de instrumento público. Y como les decía, en Guatemala está regulado en el artículo 6 del Código de Notariado, donde los jueces podían ejercer la función notarial. Sin embargo, la ley de organismo judicial vigente ya lo prohíbe en el artículo 70, en la literal G, que los jueces y magistrados les es prohibido ejercer las profesiones de notario, que es lo que nos interesa, porque la de abogado la pueden ejercer, pero solo con sus parientes, ¿no? No lo pueden ejercer con particulares, sino más que con sus parientes. Gracias, solamente. Gracias. Bueno, Vivian, sí. Hola, Lick, disculpe, fíjese que yo apunté lo de las obligaciones de la función integral, pero tengo una duda. Aquí se supone que usted dijo que eran 2 divisiones, solo que a mí se me revolvieron y no sé cuál es cuál, porque tengo las obligaciones propias de ser notario y tengo las obligaciones derivadas de autorizar instrumentos públicos, pero en las obligaciones derivadas de autorizar instrumentos públicos, ahí es donde van las previas, las simultáneas y las posteriores, ¿no? Correcto, ahí es. Así es. Y de las propias de ser un notario, aquí iría lo de la colegiación, registrar firmas, y lo de obligaciones deontológicas, ¿en dónde iría? Ahí mismo, en las propias de ser notario. Es que las propias de ser notario se dividen en 2. Propias de ser notario se dividen en 2. Las que le llaman jurídicas o legales, porque están en la ley, que son esas que usted justamente anotó, la colegiación profesional, registrar la firma y sello, pagar el derecho de apertura de protocolo, que esos son propias de ser notario, ¿no? Y la otra son las obligaciones deontológicas o de ética profesional. Gracias, Lick. Muy bien. Bien, entonces ya el día viernes empezamos otro tema del programa
En cuanto a un tema que hay que se llama evolución histórica del derecho notarial, les vamos a mandar algún material. Creo que hay un video y hay un documento que se los vamos a mandar por el aula de Classroom. Siempre les agradezco a todos los que ya tienen su nombre completo en el aula de Classroom, para que ya voy a pedir el listado oficial de los estudiantes que hay. Si hay alguien que sea oyente, pues bienvenido sea, pero sí necesito que me hagan la aclaración de que son oyentes o que están como oyentes, y porque ya vamos a ir preparándonos ya para ir material para los exámenes parciales. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Si no, nos vemos el día viernes en nuestra próxima sesión virtual. Gracias, licenciado. Feliz tarde. A ustedes, Feliz tarde, gracias. licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Gracias, igual a ustedes. Feliz tarde. Nos vemos el viernes. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde.